Hola, es. Hoy los quiero invitar a un episodio sobre el análisis de la película La ballena, que salió hace unos meses, principalmente centrándonos en el personaje principal, Charlie. Les recomiendo mucho ver la película y este análisis que hacemos. A mí en lo personal me encanta esta película, hay muchas cosas que comentar, así que sin más, los dejo con el episodio. Hola, ¿qué tal, psiques? Nosotros somos Psique en Corto y el día de hoy estamos la psicóloga Ámbar, Alejandro y yo, Bren. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la película La ballena que se estrenó en el 2022. Y pues bueno, seguramente muchos de ustedes la han escuchado, se puso como pues muy de moda, fue muy sonada y demás, justamente por el actor. Y pues queremos darnos a la tarea de poder hacer un análisis con respecto de pues esta película, qué padecimientos estaba teniendo él, cuáles eran sus creencias, su estilo de vida, etcétera. Entonces esperamos que les pueda gustar. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? ¿Ustedes qué ubican que tenía la ballena, ¿no? Charlie, ¿no? Se llama Charlie el protagonista, porque estaba pasando por lo que estaba pasando. Ajá, pues bueno, hay muchas cosas, igual y podemos como clasificarlas, ¿no? En distintos puntos, pero de forma general a mí me llama mucho la atención que lo que primero llama la atención es su sobrepeso. No me acuerdo si dicen su peso, creo que no, pero No, sí creo es, que no. pero sí tiene, es muy grande, es muy pesado. Y en la película demuestra cómo muchas actividades del día a día no las puede realizar, o no las puede realizar con facilidad. Se le cae algo, no se puede agachar, necesita unas pinzas especiales para recoger cosas, ¿no? Entonces es lo primero que llama la atención. Pero a mí me gusta mucho ese punto porque igual y no es como que lo único que trata la película, ¿no? Creo que incluso si el personaje no lo hubieran puesto con sobrepeso y lo hubieran puesto con alguna adicción, creo que el mensaje completo de la película podría ser el mismo. Entonces, bueno, eso es como que lo primero que me llama la atención. Y bueno, hay muchas cosas, pero también no quiero como robar la palabra, Anda. Ya se me olvidó la pregunta porque estaba yo así recordando todo lo que dijiste. ¿Cuál era la pregunta, Abril? Ajá. ¿Ustedes qué identifican que tenía Charlie? ¿Por qué Sí, estaba claro. pasando por todo esto? Pues yo identifiqué mucha depresión, Ajá. ¿no? Como esta parte en donde tú ya te dejas, ¿no? Ya perdiste como el sentido de vida por completo. Se abandona. Sí, la motivación, el interactuar con otras personas, o sea, aislarte. Y sobre todo, el castigo. O sea, el castigo hacia nosotros mismos. Eso fue lo que identifiqué como en la conducta, el estado de ánimo, ¿no? Y pues en pensamientos, pues pues como una autolesión, ¿no? Ya Sí. dentro de la depresión. Sí, y también aunque al principio no lo pasan tanto, pero hay una escena ya después donde lo muestran, que son los atracones, ¿no? Ajá. Sí. Pues también, como decía, lo primero que uno ve es el sobrepeso que tiene Charlie, las consecuencias físicas en su corazón, y de repente por ahí hay una que otra escena como que te va diciendo cómo es que fue llegando hacia eso por medio pues del atracón, de la ingesta tan grande de alimentos. La historia relevante, ¿no? De por qué Charlie ya tiene estas creencias, desarrolló estos síntomas. Sí, sí, porque hay una escena en donde se puede apreciar que Charlie no tenía este sobrepeso, o sea, tenía un peso en donde se veía más saludable, más activo, pero justamente pasó algo, ¿no? Donde ahorita vamos a hablar acerca de eso, que tal vez fue como el detonante que lo hizo empezar a aislarse, empezar a sentirse demasiado deprimido, donde ya no salía, ya no convivía con demás personas y pues también empezó a desarrollar este trastorno por atracón en donde comía de manera excesiva y sentía un alivio, ¿no? Se sentía más tranquilo, se sentía pues no sé, tal vez pues más feliz en ese momento. Sí, tal vez como que encontraba consuelo a través de la comida. La comida. Compensaba. Compensaba exactamente. Y era, bueno, por lo que se alcanzó a ver en la película, comida pues no saludable, ¿no? Comida en exceso, Sí, mucha grasa. Mucha grasa, ¿no? De hecho, había una
parte de la película en donde ya tenía como varios alimentos en la casa, ¿no? Por ejemplo, en el escritorio, ¿no? Ya tenía sí. como... Sí, el escritorio como lleno de dulces. chocolate. Ajá, sí, sí, sí. Y la forma en la que lo consume, ¿no? Ajá. Porque no es como que me como un chocolate, no, me como varios de una forma muy rápida, ¿no? Ajá. O que comúnmente no comeríamos de esa forma. Exactamente, sí, 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 comía muy rápido, o sea, ya no de una manera como consciente o disfrutando, sino más bien por comer, ¿no? Sí, y esos eran como en los momentos normales, ¿no? Digo, no sé si me voy a adelantar, pero hay una escena en particular donde él, pues, ahora tiene un atracón, pero ahora más intenso, emocionalmente todavía se siente peor de lo normal, y Sí. entonces ahí se ve como agarra todo, hasta los pedazos de pizza, los... Hace un sándwich Ajá. de porquería, Sí, hace como un sándwich de ahí de unos cochinada y de pedazos de todo, pizza más, de lo no que sé, me sobró en la mermelada, no sé qué semana. cosa, y, Como el pastel sí. de sobras de Lois, así. Ajá, pero excesivamente. Con mayonesa, mermelada, Ajá. cosas Sí. que no combinan. Sí. Ahora, ¿por qué ustedes consideran que tenía depresión y este trastorno por atracón? O sea, ¿qué estaba pasando en la vida de Charlie? ¿O qué pasó que hizo que todo esto se desarrollara? Porque no lo tenían. Ajá. Alerta de spoiler aquí. Ajá. Sí. Spoiler. Sí. Vean la película, si no, bueno. Vean la primero y Vean la regresan. primero y regresen, sí. Pues en la película nos dicen algunos sucesos relevantes que sucedieron antes de la película, que trata nada más una semana, de lunes a viernes. Así, claro. Y para mí, bueno, estos sucesos son dos. Una cuando él, que tenía una esposa y una hija de 8 años, comienza a salir con una persona que era su alumno, Alan. Y entonces se enamoran y él decide pues salir de la casa y irse a vivir con Alan. O bueno, formar una relación con él y posteriormente vivir juntos. Aunque en ese momento pues él lo hace porque está enamorado de esta persona y porque ya tenían problemas en su relación, pero de todas formas, bueno, esto le empieza a afectar porque a fin de cuentas pues deja a su hija, ¿no? Y posteriormente comentan que pues no la ve, ni siquiera tienen contacto con ella. Sí, él le manda dinero y le habla a su mamá para saber cómo está la niña, pero no se aparece en la vida de la niña, ¿no? Y creo que eso es un suceso relevante. Y el segundo es la muerte de su pareja, Alan. Ahí comentan cosas en la película de por qué Alan comete suicidio. Y pues la muerte de Alan es un golpe muy fuerte. Y creo principalmente que eso es como que lo que detona que él pues deje de cuidarse, como que ponga a un lado este autocuidado, que empieza a desarrollar síntomas de depresión. Como ya había este antecedente de que había dejado a su familia, pues entonces pues no es nada fácil, así como, ay, pues ¿qué creen? Ya no funciona esto, ahora regreso acá, ¿no? Claro, sí. Pues no, entonces pues ya se queda sin uno y sin lo otro, y entonces también eso va haciendo que como que se vaya aislando. A mí me llama la atención como en la película, bueno, él tiene una amiga, la enfermera Liz, ¿no? Y ella pues es muy leal, está muy comprometida a querer ayudarlo y todo, pero no sabemos de nadie más en su vida, no sabemos si tiene otros familiares, hermanos, hermanas, papás, si tiene otros amigos que los dejó, o sea, también pues Charlie es una persona muy solitaria y creo que también es parte de todo esto. Yo agregaría justamente la parte en donde pues el duelo por fallecimiento, ¿no? Y el castigo, o sea, como si Dios lo hubiera castigado por dejar a su familia y como si ahora lo hubieran dejado a él, ¿no? Es como de me castigó porque yo lo hice primero. Y de ahí viene, creo que esta parte en donde él se empieza a aislar, como decir, sí me lo merezco, ¿no? Me merezco como todo lo que me está pasando y me merezco incluso el ya no acercarme a más personas para no lastimarlas, no acercarme a mi hija porque la puedo lastimar o piensa que la defraudé, no sé, ya empieza a generar como estos pensamientos en donde viene las autolesiones, que es también una forma de castigo que él tiene. O sea, si se dan cuenta, él ya así es su propio, ¿cómo se dice cuando
así, bueno, su propio verdugo, ¿no? Ajá, o sea, sí. como que él ya empieza a hacer cosas para castigarse como si la gente le exigiera, ¿no? Así, tú o no sé. Y estas creencias de no ser suficiente para nadie, ¿no? No lo fui para mi familia, no lo fui para Alan porque pues por algo él se fue o él toma esta decisión, cuando también Alan estaba pasando por cosas difíciles y él tenía como esta idea de que su amor lo iba a salvar, ¿no? Que también tenía esta creencia de salvador, como no lo logré, pues ya no sirvo para nada, ¿no? No funcionó en nada. Y ¿qué más? Pues sí, o sea, él llega a un punto en donde su vida ya, o sea, su objetivo es obtener dinero para compensar a su hija en algún momento de todo lo que a lo mejor él le hizo, ¿no? Como es lo único en lo que él ve, y justo cuando Liz se entera se enoja mucho, ¿no? Porque ella sí hace sacrificios para que él esté cómodo cuando se supone que no hay dinero. Sí, claro, sí, y ella pues muy molesta porque ella está intentando ayudarlo y él pues no se quiere ayudar a sí mismo, por lo mismo de estas creencias, ¿no? Creo que ese es un factor muy importante, que pues una persona en esa misma situación podría interpretar las cosas de otra manera, tal vez podría, si tuviera otras creencias sobre sí mismo, se viera a sí mismo de forma diferente, hubiera actuado de forma diferente. Pero pues en el caso de Charlie vemos este tipo de creencias donde pues se siente insuficiente, siente que igual puede ser una carga o un problema a los demás, entonces claro, mejor me aíslo. Y pues tiene mucho sentimiento de culpa. A mí me llama la atención que luego en las primeras escenas, cuando Liz le está ayudando, le está diciendo que tiene que buscar ayuda y todo esto, él dice mucho lo siento, perdón, ¿no? Pues sí, como sé que soy una carga, lamento ser una carga para ti, ¿no? Entonces, eso nos demuestra también como los sentimientos tan grandes de culpa que tiene y como eso también pues lo detiene. No es fácil resolver problemas, salir adelante cuando uno se ve a sí mismo de esa manera y tiene estos sentimientos de culpa. Y que alimentan esta creencia de yo lastimo, o sea, yo afecto a los otros, ¿no? Porque soy una carga, porque no fui suficiente, porque no puedo ayudar. Sí, y ahorita que recuerdo, también de forma como implícita, creo que también las otras personas fomentan esa creencia, porque ahorita me acordé de esa escena en la que pues su amiga Liz se entera de que él busca a su hija y le dicen así como, no, pero es que ¿por qué no deberías hacer esto? Sabes que no te tienes que acercar a ella. Y esto también me llamó la atención, como ¿por qué no? No es como que habían iniciado un proceso legal, una orden de restricción, o sea, no, simplemente no te debes de acercar. Como ¿por qué? Bueno, igual y porque, no, pues es que la vayas a lastimar, vayas ahí a causar un problema, mejor aléjate. Sí, claro. Además de esto, yo agregaría que pues Charlie, al tener este sobrepeso, creo que ya no se sentía conforme consigo mismo y también hacía que pues no quisiera ser visto, se fue aislando. De hecho, él daba clases en línea y siempre las daba con la cámara apagada. Cuando pedía pizza, pues siempre déjala ahí, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, creo que en parte era porque ya no se sentía cómodo con su cuerpo, pero también no quería que los demás se sintieran incómodos con su presencia, ¿no? Como de, es que van a ver esto, los voy a incomodar, no les va a gustar. Y bueno, cuando lo empezó a hacer, muchos de sus alumnos pues sí tuvieron como esta reacción de no puedo creer que mi maestro esté así, pero tal vez no en mal plan, sino porque realmente se sorprendieron, pero tal vez para Charlie en ese momento pudo ser como de sí, yo sabía que podía pasar esto, ¿no? Pero pues justamente creo que también es parte de estos pensamientos depresivos en donde ya te sientes mal contigo mismo, ya no tienes motivación para hacer cosas. En este caso, Charlie ya era muy disfuncional, o sea, ya no podía caminar, ya no podía sentarse cómodo, para levantarse le costaba muchísimo, incluso moverse dentro de su casa era bastante complicado.
Entonces creo que todas estas situaciones también fueron ayudando que estas creencias tomaran más fuerza, más valor. Y es que inicias con unas, ¿no? Por ejemplo, desde la pérdida, empiezas a generar como estos síntomas depresivos, y en el punto en donde él ya estaba, ya tenía estas más, o sea, ya acumuladas, ¿no? Como que su tarrito ya se estaba incluso desbordando por esta parte de ahora ya no soy agradable, ¿no? Ahora ya no, la gente ya no va a querer acercarse a mí, ni porque a lo mejor sea buena persona, sino porque yo ya hice tantas cosas que nadie puede ni amarme, ni verme atractivo, ni nada. Sí. Sí, y en algunas escenas hasta él le pregunta, por ejemplo, a Thomas o a otros, que si lo encuentran repugnante, ¿no? Sí, claro. Sí, ya tenía una percepción de él mismo, pero demasiado negativo, y concuerdo totalmente. Creo que empezó con algunas y de verdad es como, o al menos a mí en lo personal me sorprendió muchísimo hasta dónde llegó. O sea, realmente llegó a un punto muy, muy extremo de tocar fondo, pero creo que más bien su tocar fondo era ya no deseo vivir, o sea, ya no tengo más razones para vivir, y se provocó como una muerte lenta. O sea, no tuvo como, o sea, tal vez no sabemos si hubo intentos de suicidio o no, porque no creo que no lo dicen. Sí, nunca lo dicen, eso sí, no. Ajá. Pero pues todo lo llevaba hacia eso. Sí, perdón, tú primero. Bueno, sí, yo creo que, aunque no lo dicen, pero no creo que haya tenido como un intento activo de suicidio, más bien sería como este intento pasivo, ¿no? Como de, pues si me pasa, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues ya, que suceda y ya no voy a hacer algo para evitarlo, ¿no? Incluso en el momento que se da cuenta de que sí necesita atención médica urgente, sí se le ve como preocupado, pero pues luego ya se enfoca en otras cosas, en lo de su hija, y ya, ¿no? Entonces, sí, por parte por esto de la depresión, también se ve como él no tenía metas, objetivos también con respecto a su vida, no salía de casa, no hablaba con nadie más que su amiga y los alumnos, y todo su dinero lo ahorraba, solo trabajaba, ahorraba, y ya, y no salía de casa. Entonces eso nos dice también cómo eso va alimentando la depresión. Y bueno, creo que también en general, cuando una persona está deprimida, el hecho de tener metas, eso también como que nos puede ayudar para al menos tratar de hacer algo. Sí. Para mí todo apuntaba a que él ya no quería vivir y estaba haciendo todo lo posible justo por tener una muerte lenta, o sea, dolorosa físicamente. O sea, al último fue como, creo que sí hubo una parte donde se empezó a sentir mal, y fue cuando también empezó como a comer, como de ya que me dé el infarto de una vez, ¿no? Entonces, o sea, para mí siempre fue ese su objetivo, ¿no? Morir de la peor forma porque me lo merezco, o sea, porque no merezco tener una muerte sana, ¿no? O sea, bonita, normal. Sí, de hecho, después de ese, o sea, no recuerdo cuál fue la escena, creo que se había peleado con la esposa, ¿no? Sí. Sí, porque ahí parecía que ya todo se derrumbó, ya la hija se fue toda enojada, esta también me dejó ahí después del conflicto, mi amiga también se fue porque le mentí diciéndole que no tenía dinero. Sí. Es después de esa como escena. Un punto de quiebre. Sí. Que la escena de la ex esposa igual estuvo como muy buena e impactante porque ella estaba muy dolida, o sea, ella se ve que todavía lo amaba, pero ya no de la forma romántica, sino de la forma en la que habían pasado muchas cosas juntos, y pues estaba dolida, ¿no? Porque la forma en la que Charlie lo hizo, ¿no? Como si lo hubiera engañado emocionalmente. Más que una infidelidad, ¿no? Fue como de, éramos una familia y de repente tú empezaste a hacer cosas malas por nosotros, ¿no? Como dejarnos, como quitarnos un poco el dinero, ¿no? O sea, no fue como honesto en ese sentido, y creo que a ella todavía le dolía esa parte, porque pues lo veía o siempre lo vio como un amigo, como una persona de confianza. Entonces, cuando él, o sea, cuando se presencia eso, o sea, él sí se ve con esta culpa de, pues la lastimé, ¿no? Porque ella nunca pudo como volver a hacer su vida, su hija era súper rebelde, o sea, sí hubo unas situaciones donde él causó un conflicto ahí. Sí, y en esa escena también podemos ver un poquito sobre, digo, aunque la ex esposa sale muy poquito tiempo,
pero ahí podemos ver también cómo ella se ve a sí misma. En ese momento también ella comenta o hace ver que ella se ve a sí misma como mala madre y que por eso la hija ya es un desastre y dice es malvada, ¿no? Casi es el demonio y por eso mejor que se aleje de ti. En ese momento ya pareciera que... sí, ahora ella te va a lastimar, ella se va a desquitar contigo. Sí. Entonces, pues también ese es un aspecto importante, pero bueno, es ya de cómo se ve a sí misma la ex esposa, ¿no? Y él le dice que él lo toma hasta con cierta gracia, ¿no? Como diciendo, no es cierto, estás exagerando, ¿no? Sí. Entonces claramente él no la ve así, de forma negativa, y de hecho Charlie tiene una visión muy positiva de la gente, en general, de su hija, de su ex esposa, de todos, ¿no? Pero no de sí mismo. Sí, totalmente. Y justo creo que Charlie utilizaba como estrategia compensatoria, bueno, principal, la evitación. Se evitaban los conflictos, se evitaba hablar de cómo se sentía, de lo que estaba pasando, incluso arreglar las cosas, decirle a Liz lo del dinero, o sea, siempre estaba evitando. Pero ¿por qué creen que lo hacía? Sí, yo creo que lo que pasa es que la evitación como mecanismo es muy efectiva a corto plazo. La verdad es que si tenemos un problema podemos ignorarlo y entonces pareciera que pues ya no me afecta. A corto plazo es muy efectiva, pero a largo plazo es dañina, porque entre más evitamos ya no estamos aprendiendo a lidiar con la situación. Y tarde o temprano, pues todo se nos va a juntar y ya no vamos a saber ni qué hacer con todas esas situaciones. Claro. Y la verdad es que sí, la evitación está presente en muchos aspectos de la vida de toda la gente. Como herramienta, de repente, no tiene nada de malo, ¿no? Evitar a una persona violenta, ok, está bien, ¿no? Pero justamente como es muy efectiva a corto plazo, de repente podemos hacer como un uso excesivo de esta estrategia y entonces evitar muchas cosas ya a largo plazo. Entonces, pues sí, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que tapaba la cámara para que no lo vieran sus estudiantes. Sí. Es un ejemplo perfecto de evitación, porque si él era consciente de que iba a tener una reacción en ellos y no quería lidiar con eso, tal vez eso podría haber funcionado como una señal, ¿no? Como que tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer algo, pues ¿por qué no puedo seguir así escondiéndome, ¿no? Claro. Pero pues cuando esas señales se ignoran, entonces igual las cosas van de mal en peor. Y que también tenemos la idea de que muchas veces si somos honestos, lastimamos, ¿no? Y entonces Charlie nunca fue honesto con las personas, por ejemplo, desde su matrimonio, tratando como de, pues que no, o sea, que ellas no tuvieran como que sufrirlo, pero pues al final el resultado siempre fue el mismo, ¿no? O sea, evitó con Liz, el resultado simplemente se alargó, o sea, siempre vamos a llegar al resultado de que las cosas van a salir, ¿no? Sí. Con el señor de la pizza igual, ¿no? Que hasta se esperó para que él saliera y justo era el resultado que él temía. Claro. Con sus estudiantes lo mismo, bueno, que ahí sí Charlie se pasó, ¿no? Así como que exageró un poco, sí. ¿No? Lo hizo ya como a propósito de voy a arruinar bien mi vida para ya que no haya marcha atrás. Yo así lo vi, como de... Sí, porque ya estaba frustrado y ya sí, le valía, sí, ¿no? sí, dijo, ahora sí ya ni maestro voy a ser, o sea, ahora sí voy a arruinar hasta todo lo poquito que tengo, ¿no? Porque pudo haberles dicho, pues así soy, ¿no? Y los alumnos tal vez hubieran quedado como de, pues bueno, es buen maestro, no pasa nada, pero pues ya él hizo cosas para arruinarse por completo, ¿no? Sí, y esto que también mencionas es importante porque durante la película, desde el principio, desde la primera escena, Charlie está intentando inculcarle a sus alumnos la honestidad. Escriban algo honesto, ¿no? Sí, no me escriban lo que creen que quiero escuchar nada más para pasar la materia, sino escriban lo que realmente piensan, ¿no? Y pues justamente el ser honesto implica, como dices, no estar evitando, ¿no? El ser honesto implica un cambio, exponernos, ¿no? Afrontar las consecuencias. Entonces, es algo que también me gusta mucho de la película, cómo Charlie intenta inculcar eso en sus alumnos
eso que él no está haciendo, Claro. eso que él no tiene, ¿no? Y que, pues como dices, también tarde o temprano, de repente también tenemos que ser honestos porque pues solamente alargamos el problema y las cosas suceden mal. Y creo que dentro de esa frustración, que sí ya pues manda la fregada a su trabajo, Ajá. pero al menos es uno de esos momentos en que él, bueno, empieza ya a ser más honesto, ¿no? No lo maneja de una buena forma, pero al menos entonces ahí ya empieza a afrontar algunas cosas. Sí, sí, sí. Sí, y la verdad es que creo que cuando empezó a hacer todo esto del ensayo, o sea, la película relata los 5 últimos días de su vida, pero también empezó a ser honesto en muchas áreas. O sea, le dijo por fin a Liz que tenía lo del dinero, lo de la esposa, incluso se ve que de cierta manera había evitado lo de la pareja. Entonces, incluso Ajá, sí. entra a ver, ¿no? Nuevamente la habitación, ¿no? Sí, estaba cerrada con llave, se ve que no la había abierto en no sé cuánto tiempo Sí. y por fin pues ya lo abre. Ajá, sí, se permitió como hacer contacto pues con estas emociones. Y ahora que estoy hablando acerca de la pareja, ¿ustedes creen que Charlie de cierta manera se vio afectado por el suicidio de su pareja y cómo creen que esto pudo haber contribuido? Sí, totalmente. Sí, como decíamos, creo que eso fue generando estos síntomas de depresión, de aislamiento, ¿no? Y que también eso fue generando como esos mecanismos que nada más como que encontraba consuelo, un escape en la comida, ¿no? Ajá. Y eso fue generando como estos atracones. Y que como comentábamos ahorita también hubo un mecanismo de evitación. Ajá. Cierro la puerta, la Biblia estaba ahí en la habitación. Sí. También incluso, por ejemplo, cuando llega este chico que lo quiere ayudar, que es religioso, ¿no? Tomás, Liz como que le advierte así como, oye, no, él no quiere escuchar nada de esto, Sí. vete. Sí. Entonces, digo, ahí es ella la que está haciendo que él le evite. Pero también, digo, no solamente creo como por esa sobreprotección, sino que también creo que justamente ve el comportamiento, ve cómo también él evita esas cosas y entonces dice, pues mejor ni se acerque a esto, ¿no? Claro, sí. ¿Tú, Amber? Sí, pues sí, justo dentro del duelo, ¿no? Hay muchas situaciones, pero en este en específico que fue el suicidio, pues hay mucha culpa, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona fallece, nosotros tratamos como de compensar, ¿no? Como de pude haber hecho más, ¿por qué no me di cuenta antes? Y entonces tratamos de hacernos responsables de la decisión de la otra persona en este sentido, ¿no? Cuando es por enfermedad, igual es como de pude haber hecho algo más, porque no estuve ahí al pendiente, no sé qué, bla, bla, bla. Pero en el suicidio justo está esta culpa de yo no vi, ¿no? Yo no lo evité, pude haber hecho esto, si yo lo hubiera amado más, si yo le hubiera dicho estas cosas, ¿no? Entonces creo que esta parte de hacerse responsable de la decisión de Alan fue la que empezó a aumentar como estos pensamientos y estas creencias, ¿no? A fortalecer el que él había sido el responsable, así como fui responsable de lastimar. Y entonces junto como estas situaciones en donde digo, sí, me confirma que yo soy la persona mala, yo soy la persona que lastima, y entonces tengo que hacer esto. Y pues tu estado de ánimo empieza a decaer, empiezas a desarrollar algún tipo de trastorno como la depresión, que puede también jalar otros trastornos como es el de los atracones, ¿no? Sí. Sí, y eso es muy importante porque Charlie al estar pasando por depresión y junto con esto que tú dices de que cuando pasamos por el duelo de una persona que se ha suicidado, pues es tan difícil también perder como el punto de algo más pasó, o sea, lo tomas tan personal, tienes una visión túnel en donde solamente ves ciertas cosas, en este caso fue mi responsabilidad, fue mi culpa, yo no lo salvé, no lo amé suficiente, etc. Pero en este caso, pues Alan tenía otras razones, ¿no? Y en este caso entra el hecho de que era homosexual y no era aceptado por su familia, por la comunidad. Él era religioso también, ¿no? Por eso Charlie tiene como esta repele a la religión. Ajá.
Sí, sí, sí. Sí, los de la iglesia se ve que también como que lo apartaron por lo mismo. Sí, de hecho el papá, ¿no? El papá como que lo rechaza demasiado, pues sí, hay un rechazo muy directo y esto es algo bastante común dentro de la comunidad, ¿no? En donde muchas personas al no sentirse aceptados, pues empiezan a empezar con sentimientos y pensamientos suicidas, se deprimen, etc. Y lo pueden llevar a cabo, ¿no? Pero en este caso, pues ese fue uno de los principales razones que al menos en la película nos dicen. Quizás hubieron más, pero parece ser que Charlie eso no lo alcanzaba a ver, sino más bien lo estaba viendo como algo personal y sí también con esto de la religión, ¿no? Como no lo aceptaban, pues también por ahí, ¿no? Entonces eso también es algo como importante y parte de las secuelas. Y también, si no mal recuerdo, Liz tenía una relación con Alan, ¿no? Era su hermana. Era su Ajá, hermana. era su hermana. Ajá, sí. Y también ella se ve que quedó muy afectada por lo que pasó con Alan. Y creo que también desde ahí venía esta necesidad de querer cuidar a Charlie, ¿no? Compensarlo, no estar con él, atenta, es como que siempre estaba ahí de ¿qué te pasa? ¿Qué esto y qué el otro? ¿No? Pero tal vez podía venir también como desde esta parte de pues no fui suficiente para cuidarlo, no sé qué pasó, dentro de estas dudas, ¿no? Que pueden suceder en el duelo. Y otra duda que también me surge, ¿por qué Charlie estaba como tan empeñado en guardar dinero? ¿Por qué incluso se negó a pagar una ambulancia, a pagar servicios médicos? ¿Por qué creen? Ajá. Pues ahí creo que hay dos cosas principales. La primera es, como decías, ¿no? Que como para tratar de compensar de alguna manera, bueno, pues le voy a dejar una muy buena cantidad de dinero a mi hija cuando cumpla 18 y como que eso pues le ayudará mucho, ¿no? Y ok, ese es un aspecto. Pero el segundo también es que igual y no lo comentan tanto en la película, pero los servicios médicos en Estados Unidos sí pueden ser muy, muy caros. Y personas que igual y asisten a un hospital o una clínica, en ocasiones pueden endeudarse por miles y miles de dólares. Sí, claro. Digo, igual y dando ejemplos muy específicos, porque a mí me gusta ver ese tipo de noticias. Ajá. Pero sí, hay noticias, por ejemplo, que una persona igual y se lastima el pie, no puede caminar, llama a una ambulancia. Ajá. Y de repente pues la ambulancia lo lleva 4 millas, que bueno, no sé cuánto sería, creo que son como 7 kilómetros, ¿sabes? No sé. Ajá. Pero bueno, lo lleva al hospital y de repente ya pues le dicen que tiene torcido el pie, lo que sea. Bueno, ya se va y de repente le llega una factura de $4,000. Wow, ¿no? Y bueno, lo bueno es que tengo seguro, ¿no? Y entonces, y el seguro le paga $3,000 y entonces todavía tiene que pagar $1,000 en deudas, ¿no? Es un ejemplo. Hay otro ejemplo que también me llamó mucho la atención, como una persona que vivía en Suiza viaja a Estados Unidos nada más un fin de semana para la boda de su hija y ahí pues se inflama su apéndice y esa es una operación que no puede esperar. Sí. Si te esperas te revienta el apéndice y te mueres. Entonces lo operan y lo bueno es que tenía seguro, ¿verdad? Pero resulta que le cobran $42,000, ¿no? Entonces el seguro cubre $8,000. Entonces todavía tienes que pagar $34,000, ¿no? Sí, sí. Entonces, con este tipo de casos, sí hay mucha gente que se asusta con estos, dice, yo no puedo pagar esas cosas. Entonces, incluso si me acaban de atropellar, pues prefiero buscar otra manera ya sea de trasladarme al hospital o igual y no busco atención médica porque pues va a pasar esto, ¿no? Pues hay videos en Estados Unidos donde hay gente que es atropellada, se para así súper rápido. Yo creo que también es como para evitar, ¿no? Que alguien hable a la ambulancia. Sí, exacto. Sí. Entonces, es un problema. Y luego también que hay mucha gente que no tiene dinero preparado para emergencias. Sí, hay estadísticas que dicen que el 57% de los estadounidenses no tienen para cubrir una emergencia de $1,000. Entonces dices, bueno, como algunos de estos ejemplos que di, el que se torció el tobillo, bueno, él pues
57% de los estadounidenses no podrían pagar esa emergencia médica y tendrían que endeudarse, ¿no? Y ya ni se diga de alguien que tiene que pagar $34,000. Entonces, eso también es un aspecto bien importante. Claramente Charlie tenía buenos ahorros, dice que tiene como ciento y tantos, $120,000, algo así ya guardados. Pero pues también creo que ahí se junta como estas creencias de no merecerlo, ¿no? Igual y sí me puedo atender, pero me cobraría, no sé, $30,000. Pues no vale la pena, mejor le doy ese dinero a mi hija, ¿no? Sí, yo no lo merezco, o sea, ya llegué a este punto como para que ahora me ponga a gastar este dinero en mi salud, pues no vale la pena. Sí, exacto. Sí, y además es este deseo de morir, o sea, porque sí se veía que él presentía que ya iba a morir, o sea, que ya le quedaban pocos días. Yo cuando empecé a ver la película dije, probablemente va a morir, pero, o sea, no es como que, ay, ya voy a morir, sino en realidad pudo haber ido meses antes, incluso un año antes, pero va más desde esto de, pues no lo merezco, en realidad, o sea, sí su plan era, pues morir, ¿no? Una muerte lenta. Sí, incluso el no merezco estar en la vida de mi hija, ¿no? Después de lo que les hice, no merezco estar ahí, ¿no? Y cuando la hija como que empieza a exigirle cosas, él es como, no, ya te dejé lo que te voy a dejar, confórmate con esto. Sí. Sí, de hecho eso es muy interesante porque pues al final le deja el dinero y él dentro de su mente es como de se va a sentir bien, ¿no? O va a poder hacer algo con su vida. E incluso hizo este intento estos últimos días de acercarse. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido esos 5 días con ella, ¿no? O sea, le iba a dejar el dinero, pero no le estaba dejando algo más. O sea, su hija se pudo haber quedado con la misma idea que tenía antes de esos 5 días. Me abandonó. Y el dinero tal vez lo pudo haber utilizado mal, ¿no? O sí, claro. En unos cuantos días, semanas se lo pudo haber gastado y no hubiera tenido el impacto, pero justamente es desde la evitación, no acercarse, hablar, solucionar, y que ella al final lo hizo, aunque tampoco aseguraba que pasara algo, ¿no? Pero bueno, él sintió que eso era, ¿no? Y era parte de sus estrategias compensatorias. Sí, y también incluso en esos momentos en que él cree que va a morir, como al principio, que le empieza a dar como ahí el dolor ahí en el pecho y no podía respirar, pues su estrategia es, bueno, voy a tratar de leer o que alguien me lea el ensayo de mi hija que escribió hace unos años, ¿no? Entonces, también eso nos dice, bueno, aunque ya se quiere dejar morir, pero también en el momento, también como que quiere hacer algo que medio le da de consuelo, pero también es parte de la evitación, porque podemos preguntar, bueno, ¿por qué aferrarnos como esta fantasía en lugar de contactar a tu hija y tal vez sí morir con la gente que amas, ¿no? En lugar de morir solo, ¿no? Aferrado a un escrito, ¿no? Sí. Incluso él no demostrar o no expresar lo que sentía, ¿no? Porque él estaba muy triste. Él tenía muchas necesidades emocionales y justo se aferró de este ensayo que coincidía con lo que él sentía y que era lo que ella pensaba de un cuento y que, ¿no? Que creo que le habían puesto como una mala nota por eso, porque ella puso como cosas bien diferentes de la ballena, ¿no? Del cuento, pues. Entonces como que él se sintió como conectado y dijo, con esto me conformo. Claro, sí. Ahora, ya para ir cerrando, no vamos a dar recomendaciones, porque pues en realidad es más un análisis. Véanla, la recomendación está sí. Pero, dos cosas. La primera, ¿qué emociones les generó a ustedes? ¿Cómo se sintieron? Si se sintieron identificados en algo. Y la segunda, ¿por qué recomendarían esta película? ¿Cuáles serían sus razones personales para decir, tienes que verla? En un principio, a mí me causó mucha, digamos, en las primeras escenas, me causó mucho interés y mucho, no sé cómo decirlo, como emoción de que estaban representando muy bien el caso de Charlie, las dificultades que tiene por su sobrepeso, el duelo, cuestiones de autoestima.
y luego también como ese deseo de reconectar a su hija, entonces como que todo eso como que me gustó mucho, me emocionó mucho, Sí. luego también como que mucha tristeza por ciertas escenas, y luego también esta como inspiración, porque a mí me gustan mucho las historias que cuentan, digamos, intentos de redención, ¿no? Una persona que se da cuenta que hizo algo malo, intenta compensarlo, intenta ayudar a alguien, intenta eso. Eso a mí me gusta mucho ese tipo de historias. Entonces también eso pues me inspiró y justamente al final, aunque es muy triste, pero también es muy positivo en ese sentido. Y yo por eso la recomendaría, porque trata cosas muy fuertes y crudas que normalmente a la gente igual no le gusta ver, también por lo mismo de la evitación, ¿no? Sí, de incomodidad. Sí. Mucha gente se siente incómoda con ciertos temas y entonces mejor no. Bueno, yo creo que está muy bien porque a fin de cuentas no es una película que acabe en la desesperanza y que todo está muy feo y entonces hasta que como que te sales del cine todo ya pensando que el mundo es horrible. Sí, claro. Entonces creo que es una buena forma como de exponerte a ciertas cosas, ciertos temas pesados y tristes, pero también darle como un giro positivo. Ok, Turner. A mí me gustó mucho porque justo me encantan las películas que tienen como sub y baja de emociones, o sea, que sí impacta de alguna forma, sí. Principalmente también por el actor, ¿no? Como que ya esperábamos esta película, pero igual, o sea, a mí la parte más emotiva fue como esta conexión familiar, cómo él trata de conectar incluso con la ex esposa, como de disculparse en ese momento por lo que pasó, como darse cuenta de lo que él había hecho, tal vez, desde ahí para mí fue como... Y la parte con su hija, ¿no? Incluso ver la parte malvada en donde ella sí hacía cosas hacia él y darnos cuenta del por qué, ¿no? Del que ella trataba de entender qué estaba pasando y de expresar emocionalmente y que a lo mejor sí se veía como de una forma insana, ¿no? O que lo exponía o que lo evidenciaba o que de alguna forma lo hacía, lo ponía una situación vulnerable, pero que era porque ella quería entender lo que había pasado. O sea, para mí eso fue así el quiebre, ¿no? Siempre los niños para mí son como, ¿por qué le hiciste esto? Sí. Y que ella tratara de incluso hacer algo por él, ¿no? O sea, que él se diera cuenta, porque creo que ella en algún momento empezó a hacer algo como para que él se pusiera las pilas y que siguiera en su vida, sin darse cuenta de todo el daño que Charlie ya se había hecho y que ya no había como... Sí, o sea, ya no iba a recuperar a su papá de ninguna forma, aunque ella tratara de hacerlo y el enojo de ella, o sea, el enojo de no estuviste, no me apoyaste, no me hablaste, nada, o sea, ese enojo para mí fue como, wow, o sea, sí lo sentí, ¿no? O sea, como que te enoja también como el ver que no hizo, que no estuvo, que así, que no se esforzó. Claro, sí, y a mí en lo personal me gustó mucho porque me conmovió la historia, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho este director, pero en especial esta película creo que fue diferente porque tocó muchos temas de una manera muy profunda, pero de una manera muy delicada, pero al mismo tiempo directa. O sea, no se fue como por las ramas, sino es esto. Se integró varias cosas, enfermedades mentales, lo de la comunidad, lo de esta parte de esta crítica a los servicios médicos, lo de la familia, lo de la religión, etcétera. Y todo lo puso y todo lo supo manejar de una manera muy buena en donde tú como espectador puedes contactar con varias cosas, o sea, tal vez no te sientes identificado con la comunidad, pero sí conoces a alguien que ha tenido depresión, tú has tenido depresión, o tú has tenido este problema con la comida, etcétera. Y eso me gustó mucho, me conmovió, y pues la historia de Charlie, o sea, para mí fue muy impactante el hecho de ver cómo una persona puede llegar a ese grado, cómo una persona se puede aislar tanto, cómo se puede quedar sin redes de apoyo. Entonces, la verdad es que me gustó mucho y la recomiendo. O sea, yo creo que por eso la recomiendo, por lo que te hace sentir, por lo que puedes conectar y ya está. O sea, creo que sería eso. Ok, ahora, ¿recomendarían alguna otra película parecida a esta? ¿Se les viene alguna en la mente ya para cerrar? ¿Alguna pues, otra?
A mí se me ocurren unas, pero igual no tiene nada que ver El tema. como que el tema, ¿no? O sea, basándolo en lo que digo, que a mí me gusta mucho como esas historias donde la persona se da cuenta y entonces intenta hacer las cosas bien. Una de mis películas favoritas se llama Historia Americana X, ¿no? Con Edward Norton. Yo no lo he podido ver porque tiene... Ah, la escena que te dije. Ay, no. Es la primera escena, ya la ves y No, ya, no, ya no pasa. puedo. Okay. Sí, pues esa igual. Son temas fuertes, así que no evites, Ana. Yo llorando. Ajá, sí. Temas fuertes, pero te comentan también cómo esta persona va cambiando su perspectiva y entonces cómo intenta hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Y también queda como esta duda de si igual y si se puede hacer algo o tal vez ya es muy tarde, ¿no? Sí. Perfecto, tú, Amber. Qué interesante. Yo había pensado en una, pero la verdad no me acuerdo, entonces pues solo recomendaría la que vi ayer, ¿no? Que es la de Enferma de mí, que justo también habla como de este trastorno narcisista y cómo se trata de hacer cosas, pero llega un momento en donde ya no es como yo lo pensaba, como yo lo quería. Pues a mí no se me viene a la mente una, pero pienso en Annie con E. Yo desde esta parte donde les digo que me gustan mucho las historias donde meten como varias cosas y te puedes sentir identificada. Y pues en esta historia igual involucran como muchas cosas, mucha reflexión, mucho de conocerte. Y justo creo que La ballena también es esto, ¿no? Tal vez no estás en ese punto, pero tal vez te puedes sentir identificado con algo y entonces desde ahí decir, bueno, puedo trabajar esto, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, pues creo que son historias conmovedoras, por eso es pues cine de arte, también el cine drama, ¿no? Este género, y pues que te invitan a reflexionar, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar, pues estas son las recomendaciones, no sé si quieren agregar algo más, podemos dejarlo hasta aquí. No, creo que ya. Perfecto. Pues esto fue el día de hoy, sí que en corto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otro episodio. Bye.